Le bendiga, iglesia. Le bendiga más. Amén. Nos gozamos en esta mañana que Dios hizo para que llegáramos a este lugar que se constituye en casa de Dios, puerta del cielo, un lugar donde está dirigido y destinado a que adoremos y glorifiquemos el nombre del Señor. La iglesia somos nosotros, ¿lo sabía? Mira, lo sabían, qué bueno. Sabían que la iglesia somos nosotros. Así que nos gozamos porque de verdad que estaba ansioso porque llegara el domingo. Cada día que tenemos la oportunidad de llegar, ¿verdad? Y aquellos hermanos que no han podido llegar, no habían podido llegar durante la semana, me imagino que estaban mucho más ansiosos que yo. Porque no habían podido llegar a este lugar de la casa de pan, la casa donde se viene a comer un buen alimento, una hierba nueva, pastos nuevos. Así que nos gozamos en el Señor. Hoy vamos a estar hablando, no sé si lo pudieron hacer el tema, pudieron trabajar con el tema, pero el tema de esta mañana es saliendo del calabozo de la duda. Saliendo del calabozo de la duda. Es impresionante porque cada uno de nosotros ha pasado por momentos de duda, ¿no? O todos están seguros de sí mismos. Todos hemos pasado por momentos de duda. Es más, cuando vamos hasta pasarle un carro en la autopista, ¿le pasamos? No le pasamos. Tenemos duda de lo que vamos a hacer. ¿Me tiro ahora o espero? Cuando ahora mismo la luz de uno de los lugares aquí cerca del mall se la llevó un tráiler y entonces la que está intermitente es la que va del área este al oeste y justamente donde trabaja Bárbara, allí se fue la luz porque en un camión se llevó el poste con todo enredado y vemos allí que cuando vamos a pasar tenemos duda porque tenemos miedo. Entonces, yo voy a pedirle que vayamos un momentico a Santiago, capítulo 1, versículo 6. Voy a estar leyendo Nueva Traducción Viviente, igualmente voy a estar leyendo Reina Valera de 1960. Y le enviamos saludos a todos aquellos hermanos que están viéndonos por las redes sociales, tanto en YouTube como en Facebook, donde se van a estar transmitiendo más tardecito este mensaje. Así que mis saludos a todos aquellos que nos van a estar viendo. Santiago capítulo 1, versículo 6. Santiago capítulo 1, versículo 6. Los que se puedan poner de pie, se ponen de pie. Santiago capítulo 1, versículo 6, Nueva Traducción Viviente, lee así. Cuando se le pidan, asegúrense de que su fe no solamente en su fe en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida. Y es tan inestable como, ¿qué? Como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Reina Valera lee así, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Padre Celestial. Mi Dios, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, Señor. De aquellas personas que van a estar escuchando este mensaje más tarde, Padre. Tú conoces, Padre Celestial, las dudas, Señor, que hay en su corazón, Padre. Mas en esta mañana tú quieres aclarar muchas dudas, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo sea trabajando en el corazón de cada uno de nosotros. Y que la gloria de Dios sea manifiesta en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Se puede sentar, iglesia? Para comenzar esta enseñanza debemos de conocer el significado de la palabra duda. ¿Y qué es una duda? Duda es indeterminación entre dos decisiones o dos juicios. Indeterminación entre dos decisiones o dos juicios. Se trata de una vacilación que puede experimentarse ante un hecho, una noticia o una creencia.
ante un hecho, una noticia, en una creencia. Pero vamos a dar una definición un poquito más concreta y más fácil de entender. Dice que la duda supone un estado de incertidumbre. Cuando tú estás en duda, ¿están qué? En incertidumbre. Donde hay duda, no hay certeza. Donde hay duda, no hay certeza firme de lo que crees. Si una persona duda sobre algo, no está seguro de la validez de esa cuestión. Cuando una persona no está segura de algo, cuando una persona duda, no está segura de algo, de la validez de esa cuestión. La duda es un límite a la confianza, ya que donde hay duda, no existe la creencia en la verdad de un conocimiento. Wow, es bien poderosa la definición. Y más esta segunda que estábamos dando. La duda en nuestra vida produce unos síntomas que cada uno de nosotros puede estar llevando ahora mismo. La duda, el síntoma de la duda nos separa completamente de lo que creemos. Y en este caso, de lo que creemos en Dios y cuando le creemos a Dios. La duda nos hace desarrollar discrimen, no solamente dentro de la casa, sino fuera de la casa. La duda nos hace desarrollar discrimen. La duda nos hace gente contenciosa. Cuando las personas muchas veces contienden es porque dudan de las posturas que ellos mismos tienen. Nos crea corazones titubeantes, inseguros. La duda nos hace que seamos titubeantes e inseguros. Provoca diferencias insistenciales, o sea, cosas que no existen. Cuando hay duda, tú comienzas a crearte cosas que no existen. Eso no le pasa a nadie aquí, ¿verdad? Nos hacemos películas de lo que no existe, pero allí metemos algo. Cuando lleguemos allí, esto va a pasar. O sea, tienes duda y nada de eso va a pasar, pero como desafortunadamente dejamos de mirar a Dios y miramos la situación, creamos dudas en nosotros mismos. Y por último, aunque hay muchos más síntomas, la duda crea competencia donde no debe haber. Y utilizo esto bien intencional. ¿Cuántos pudieron venir el jueves al estudio? Levante su mano, ¿verdad? El estudio fue un estudio mucho más de mucho más conversación entre los hermanos. Cada cual trajo su punto, cada cual leyó, cada cual buscó información y de acuerdo a la información que buscó y a lo que analizaron según las escrituras y el conocimiento de su palabra, expusieron sus conocimientos y lo que entendían. Y qué bueno que fue así, porque dentro de estas distintas maneras de pensar no hubo un tipo de competencia entre quién sabía más o quién sabía menos. Cuando hay duda, tú tiendes a tratar de competir con el otro para tú tener la razón, porque dudas de tus principios. Cuando tú dudas de tus principios, tú quieres imponerlos por encima de los principios de los demás o de lo que la persona entienda. La palabra no se hizo ¿para qué? Para contender. La palabra en sí misma tiene un trabajo y es que cambia el corazón del hombre. Y cuando hay duda, nosotros comenzamos a contender de la palabra porque dudamos del poder de la palabra en el corazón de las personas. Con el tiempo hemos visto, algunos sí, otros no, que donde tiramos una semillita, años después, vemos que retolló una matita. Y lo hicimos confiando tanto en el Señor que seguimos orando por la persona, pero no insistimos en la palabra que llevamos en un momento dado. Y confiamos en Él. Pero muchas veces dudamos de la palabra que Dios te dio para dar. Entonces comenzamos a insistir en la persona para tratar de reaccionar y de accionar un cambio en esta persona. Cuando el cambio no lo damos nosotros porque dudamos del poder del Espíritu Santo en la vida de esa persona. Y en esta mañana Dios quiere que nosotros entendamos y sepamos que la duda nos hace tomar decisiones incorrectas. Pero qué bueno es tener la palabra de Dios
como ese medicamento que contrarresta el síntoma de la duda en este día. La palabra de Dios es aquella medicina que contrarresta, que no solamente sana superficialmente, que te da un cambio completo de tu forma de pensar en cuanto a los temas referidos a la fe. Cuando vamos a Hebreos 11, del 1 al 2, traducción lenguaje actual, lee así: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que no va a recibir, de lo que vas a recibir o de lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se puede ver. Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. Vamos a Hebreos 11, Reina Valera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y es un texto bíblico que para los cristianos es vital. Porque nosotros dependemos de esa fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y aunque en estos dos primeros versículos solamente nos define lo que es la fe, que es el antónimo de la duda, luego de esos versículos del 1 y el 2, podemos leer, que no los voy a leer en esta mañana, cómo Dios desglosa y habla sobre unos hombres y unas mujeres que, por no dudar, creyendo en el Señor, vencieron. Abraham salió de Ur de los Caldeos porque escuchó la voz de un Dios y no dudó y salió. Pero qué bueno es conocer que en ese proceso de la salida de Abraham, en un momento dado fue capturado, fue allí donde los reyes, no capturado, fue donde los reyes a buscar ayuda y dudó. Pastor, ¿por qué dudó? Porque dijo que su esposa era su prima, era su parienta. Porque al ver que su esposa era tan linda, dijo, espera que esta mujer me va a meter en problemas. Mejor le dijo que es mi pareja a mí, que no es mi pareja, que no es mi esposa. Y gracias por la misericordia de Dios que el rey pudo discernir y se dio cuenta que era su esposa. Entonces, en este proceso de duda, en este proceso de vida, como cristiano, va a llegar momentos donde la duda va a entrar en el corazón tuyo. O sea, la duda te va a visitar. Hello, buenos días. Soy la señora Duda. Nosotros somos los únicos que damos autorización a que ella entre. Te va a tocar las puertas de tu corazón, posiblemente desde que te levantas. Mire, estamos en unos tiempos donde yo no entiendo, ¿verdad? Y las damas, en un momento, ahora no, pero después me pueden aclarar, porque las damas siempre tienen duda de lo linda que se ven antes de salir de su casa. Siempre dudan de lo atractivas y bonitas que son y comienzan a verse. Entonces tienen que tener una tercera opinión de otra dama, cómo me veo. Y muchas veces ni se visten para el varón, se visten para la competencia que tienen en la calle con las otras mujeres. Es una realidad. Entonces, cuando vemos todo esto, tenemos que estar alerta a que la duda está en nuestro ADN desde el principio. Desde el principio, porque el pecado trae duda a nuestras vidas. Cuando hablamos de contrarrestar la duda, podemos encontrar muchos versos que de hoy en adelante vamos a utilizar para exactamente hacer esto, contrarrestar la duda en nuestras vidas. Entonces, pastor, ¿qué verso? Hay 1548, 1420, eso es una exageración que estoy diciendo. Pero hay un montón de versos bíblicos que nos va a dar a nosotros el conocimiento para nosotros entender que por medio de la palabra podemos hablar sobre lo que es la duda en el corazón de nosotros. Mateo 9, del 17 al 23 dice, en Telea, uno de los que estaba allí dijo, maestro, te traje mi hijo, pues tiene un espíritu malo que no le deja hablar. Cuando el espíritu entra en mi hijo, él se cae al suelo y empieza a echar espuma por la boca. Sus dientes empiezan a rechinar y él se queda rígido. Le pedí a tus discípulos que expulsaran de mi hijo a ese espíritu malo,
pero no han podido. Jesús les dijo, ¿por qué no han aprendido a confiar en Dios? Jesús les dijo a sus discípulos, ¿acaso no pueden hacer nada sin mí? ¿Cuándo van a aprender? Tráiganme aquí al muchacho. Enseguida lo llevaron. Cuando el espíritu malo vio a Jesús, empezó a sacudirse al muchacho con gran fuerza. El joven cayó al suelo y empezó a echar espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre, ¿desde cuándo le pasa esto? El padre respondió, desde que era pequeño. Desde entonces el espíritu malo siempre ha querido matarlo y lo arroja al fuego o al agua. Por favor, decía el padre, haz algo para ayudarnos. Ten compasión de nosotros. Jesús le preguntó al papá, ¿puedes confiar en Dios? Para el que confía en Él, todo que es posible. Enseguida el padre, por eso cogí esta traducción. Enseguida el padre gritó, sí confío en Dios. Ayúdame a confiar en Él. Sí confío en Dios, ayúdame a confiar en Él. La razón por la cual nosotros buscamos de Dios en fe es sabiendo que nosotros tenemos una deficiencia de creencia, una deficiencia que venimos entendiendo o creemos que entendemos bien el estilo de vida que llevamos, cuando nuestro estilo de vida tiene que estar cónsono a nuestro estilo de vida en Cristo y no fuera de Él. Dios está llamando a una iglesia a que confíe. Este hombre fue allí porque estaba desesperado, porque cada vez que veía la manifestación del demonio en su hijo, que le daba contra el piso, que hacía miles de cosas, ¿qué hizo? ¿Qué hace cualquier padre ante cualquier enfermedad de su hijo? Va hasta la luna buscando la sanidad de su hijo. Este hombre veía que su hijo era atormentado por un demonio. Y cuando le preguntó a Jesús, a los discípulos, estos no creyeron. Pero no solamente no creyeron los discípulos, no pudieron trabajar la situación porque les faltaba fe, porque tenían duda del poder de Dios sobre ellos y cómo Dios los iba a utilizar. Hubo un gran problema, que el papá tenía poca fe. Pastor, ¿dónde dice eso? Al final te dice, ayúdame a confiar más en Él. Ayúdame a confiar más en Dios. Y hoy hablo a los cristianos que todavía tienen esa batalla en la confianza en el Señor. Nosotros perfectos no somos y vamos a tener nuestras dudas, iglesia. Vamos a tener nuestras batallas. Por eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros creamos en Él completamente en toda nuestra vida. Entonces tenemos la mala costumbre de pensar de que como yo no soy perfecto o entiendo que no soy perfecto, ante la presencia de Dios, Dios no va a cuidar de mí. Es que si vamos a ver, nosotros no somos tan siquiera las personas indicadas para alcanzar por nosotros mismos la salvación y lo sabemos. Si no es por medio de Jesucristo, iglesia, no podemos alcanzar el amor de Dios hacia nuestras vidas. Si no es por medio de Jesús, no podemos alcanzar de lo que necesitamos. Y la duda la vamos a tener ahí. Para el que cree, todo lo es posible. Dios está haciendo un llamado en esta mañana a que salgamos de esa cárcel de la duda para poder disfrutar de un evangelio correcto y llevar este evangelio a otras personas que estén en unas cárceles mucho más profundas que nosotros en la duda. Pastor, yo creo, por eso llego a la iglesia, no por momentos de duda. Hay momentos de duda que nosotros creemos que Dios no está ahí. Hay momentos de duda que nosotros creemos que Dios nos dejó solos. Hay momentos de duda que por causa de nuestra manera de trabajar las situaciones en la vida, creemos que como le fallamos a Dios, Dios nos va a dejar solos. Y Dios quiere decirte en esta mañana y posiblemente recordarte que no es así. Aquí estoy. No dudes en mí. No te he dejado. Estoy a tu lado. Nunca he dejado. Porque tú tomaste la decisión de andar conmigo. Y aun cuando estábamos espaldas a Dios, hemos visto cómo Dios nos ha guardado. Sin merecernos, entiendo yo, y esto es algo bien personal, el cuidado de Dios. Porque yo estaba de espaldas a Dios. Porque yo no le honraba al Señor. Y aún así Dios nos ha cuidado. Más ahora que
eres llamado hijo de Dios. ¿Cómo vamos a dudar del cuidado de Dios en nuestras vidas? Ah, no, porque queremos las cosas se hagan a nuestra manera. Y esa es la razón de la duda. Y también vamos a leer Juan 4, del 46 al 50, que lee así. Más tarde, y esto lo discutimos hace unos tiempos en el estudio bíblico de Juan, porque ya estamos ¿en qué capítulo de Juan estamos? En el 5, gracias. Más tarde Jesús regresó al pueblo de Caná, en Galilea, donde había convertido el agua en vino. En ese pueblo había un oficial importante de rey Herodes Antipas. Ese oficial tenía un hijo enfermo en el pueblo de Capernaum. Cuando el oficial supo que Jesús había viajado de la región de Judea a Galilea, fue y le pidió que la acompañara a su casa y sanara a su hijo, pues el muchacho estaba a punto de morir. Jesús le contestó: ¿ustedes solo creen en Dios si ven señales y milagros? Pero el oficial insistió: Señor, venga usted pronto a mi casa antes de que muera mi hijo. Jesús le dijo: regresa a tu casa, tu hijo vive. El hombre creyó lo que Jesús dijo y se fue. Muchas veces entendemos que para curar un milagro, la persona tiene que estar presente en el lugar donde estamos orando. Muchas veces entendemos que la persona tiene que ser ungido con aceite o tenemos que imponerle las manos porque ocurre un milagro. Pero aquí claramente Jesús nos está diciendo que la fe de este hombre que veía a su hijo, dejó a su hijo muriendo. A 35 millas era, 35 kilómetros era, ¿verdad? Que habíamos buscado. Aproximadamente 35 kilómetros de distancia donde estaba su hijo. Él fue a buscar a Jesús. Y Jesús, a 35 kilómetros de distancia, envió una palabra de sanidad. Y este hombre, wow, es impresionante. Este hombre sale de allí, de Caná, a Capernaum, regresa creyendo que su hijo estaba sano. Y podemos leer más adelante en esta historia que cuando llega sale uno de los que, de los servidores de este señor, y de los criados, gracias Ani, y le dicen en la calle: tu hijo sanó. Y el hombre le pregunta: ¿cómo a qué hora? Más o menos como a la 1 de la tarde. Es verdad, la palabra que envió aquel hombre hizo el trabajo que tenía que hacer. Oye, no, la Biblia está escrita no para que nosotros nos entretenamos. No es para entretener, no es un libro de Paulo Coelho. No es un libro hecho por ninguno de los historiadores o novelistas de este tiempo. No es para que te reúnas con tus amigos y te sientas el más intelectual. No, yo escucho Tuntún de Paz y Grifería. ¿Quién leyó Tuntún de Paz y Grifería? Yo lo leí por la encendida calle antillana Bate Cambimba de la Quimbamba. Ah, ¿se acuerdan? Oye, y eso te llena de una cultura bien brutal. Y hablas entre las personas que te encuentras. Y dices: wow, yo soy bien intelectual. No, la palabra se hizo para transformar el corazón del hombre. No para traer una intelectualidad, sino para cambiar un corazón que de duda lo lleva a un corazón de confianza en el Señor. Y aquí vemos cómo Dios Jesucristo mismo, con una palabra, allende los mares, a 35 kilómetros de distancia, dijo un padre: vete, que estás sano. Oye, y este padre no dijo: por favor, vente conmigo. No, el padre se fue en fe. Y él no hace la pregunta dudando de lo que Jesús hizo. Él hace la pregunta para certificar sobre el poder de Dios en la vida de aquel niño. Estos son dos testimonios poderosos que nos ayudan a poner en práctica este tema, saliendo del calabozo de la duda. Posiblemente con estas dos historias podemos pensar que salir de la duda es solamente pensar que ocurren o liberaciones o sanidades. Entonces, no podemos meter nuestra mente estrecha, porque nuestra mente es estrecha comparada con la mente de nuestro Señor, en que solamente ocurren milagros cuando hay sanidades. Y no hay duda solamente cuando hay sanidades y cuando hay liberaciones. No, nuestro Dios es mucho más amplio.
No salimos de la cárcel de la duda cuando creemos que Dios es capaz de hacer milagros tan extraordinarios como este. No solamente salimos ahí. También podemos ver cuando confiamos en Dios sin dudar. Dios se mueve en cualquiera de nuestras necesidades, en cualquiera iglesia, en cualquiera. Oye, lo más que me impresiona a mí como cristiano es que yo voy y descansando en el Señor, Dios mío, le digo, Dios mío, un estacionamiento. Y cuando llego, un estacionamiento. Entonces, yo digo, oye, ¿con qué fe yo lo dije? No fue tu fe, fue tu confianza en que Dios podía proveer. Lo dejaste en sus manos porque para ti aquello era como que tan pequeño, tu petición. Y Dios dice, tú llegando al estacionamiento cansado, te duele la rodilla, te duele hasta el alma. Un estacionamiento, Señor, cerca de la puerta. Y sale una persona y llegaste tú. Entonces, yo hago este ejemplo, iglesia, porque no es que minimicemos las cosas. Es que Dios está en lo pequeño y en lo grande. Se supone que mientras más conozcamos al Señor, más la confianza debe de ser de parte de nosotros hacia Él. Y algunas veces conocemos más la palabra y nos alejamos más de la provisión de Dios. Conocemos textualmente lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, pero ya no creemos como creíamos al principio. Y Dios quiere que toda nuestra vida sea una vida de creencia en el Señor. Voy a terminar hoy hablando y voy a hacer bien que llueva más. Amén. Sí, Señor. Diluvio. Aleluya. Gloria a Dios. Hay dos eventos que yo quiero que llueva bien duro. El de ahí y hay uno por ahí que va a ser el otro evento que vamos a estar orando por él, que va a ser en el Lichos Play por ahí abajo, que también quiero que caiga un diluvio. Y después les digo fuera de cámara. Voy a terminar hablando de un hombre que no dudó del llamado de Dios. No dudó del llamado que Dios estaba haciendo y teniendo un puesto muy difícil para aquellos tiempos. No dudó de ese llamado. Cuando hay puestos difíciles en el ámbito laboral, dicen que son puestos de difícil reclutamiento. Si tú tienes unos conocimientos en una área, tú te vuelves un puesto de difícil reclutamiento. En el lugar de los maestros, maestros de inglés y de matemáticas, son puestos de difícil reclutamiento. Yo no sé si le dan algo adicional, no, pero se supone que así sea. Porque cuando tú vas a otras áreas, tú sabes soldar con la izquierda y todo el mundo solda con la derecha, pues si solda con la izquierda, pues te pagan más. No, porque este es capaz de soldar así, o sea, al que suelda con otro tipo de varilla, pues le pagan un poquito. Es así, ¿verdad, José? Entonces, así son los puestos de difícil reclutamiento. Pues del que yo voy a hablar tenía un puesto de difícil reclutamiento. Y voy a hablar de Nehemías. Nehemías ha tenido el puesto de ser ¿qué? Copero del rey Artajerjes, rey de Persia. Este hombre tenía un puesto de muy difícil reclutamiento. Y este hombre un día entra triste a la presencia del rey, que se supone que tú no podías entrar triste, porque te podían quitar la vida. O sea, cuando tú ibas al rey, tú tenías que estar, mira ahí, muriéndote por fuera, pero muriéndote por dentro, pero por fuera bien contento. Hola, rey, ¿cómo estás? Y con las miles de situaciones en tu vida, pero estabas ahí. Ah, hola, rey, ¿cómo está? Copita, vamos. Y el copero no era el que llevaba las copas. El copero era el que probaba la comida antes de que el rey ingiriera su comida. O sea que el rey tenía que confiar en ese copero. Y este hombre no lo puede hacer cualquier persona, no sé, no era quita uno y pon otro. En este hombre yo confío. En este hombre está mi vida. Y dice la Biblia que este hombre fue un día bien triste ante la presencia del rey. Y el rey le preguntó, ¿qué te pasa? Es que estoy triste. ¿Y qué te provoca tu tristeza? Es que en mi pueblo Jerusalén, todo el muro se ha caído. Y yo quiero ir ¿a qué? A reconstruirlo. Entonces, ¿tú crees que el rey de Persia se va a oponer a esto? Y él, digo yo, con la presencia de Dios en su corazón, le dice, yo puedo ir. Oye, está abandonando su puesto de confianza, de vida de rey. Y Dios le dice, dale, ven.
No, pero entonces ya que me dejaste ir, dame una cartita que me autorice a pasar por todos los puentecitos que hay en el área, para que cada vez que yo pase no tenga que pagar impuestos porque voy a entrar a otro pueblo. ¡Wow! Entonces, no solamente necesito madera también para hacer. Oye, es como que cuando te dan, ¿cómo es? Te dan la mano y coges el brazo completo. Pues así hizo Nehemías. Nehemías se movió en fe. Nehemías no dudó del llamado que Dios le había hecho, aún enfrentándose a un hombre tan poderoso. Y Dios quiere que nosotros dejemos de mirar hombres grandes y pequeños, situaciones grandes y pequeñas, porque de todas ellas Dios tiene el control. De todas ellas Dios tiene el control. Una vez tú decidiste darle el corazón a Cristo, Dios te tomó por la mano y quien único te suelta eres tú. Quien único te suelta eres tú. No, Dios no te va a soltar nunca en su vida. Dios te va a enseñar en este tiempo a vivir situaciones que aparentemente son difíciles para desarrollar una mejor persona en ti. Porque no es lo mismo cuando vivías en casa de mamá, que mamá te compraba la ropa, que mamá te daba todo, que cuando que comenzaste a trabajar y tuviste que estirar el peso. Que tuviste que decir, y ahora hay comida, y es la misma comida 2 veces. Lo mismo que almorzaste es lo que vas a cenar. No es lo mismo que antes te ibas a un surf shop a comprar y ahora te vas a una tienda por departamento que algunas veces los bolsillos de atrás los ponen al frente y así vale más barato el pantalón. Y te lo pones con orgullo. No es lo mismo. ¿Y por qué digo todo esto? Porque Dios quiere enseñarnos a que nosotros valoremos lo que tenemos. Y por eso muchas veces nos va a pasar por momentos de dificultad o va a estar con nosotros, es la palabra correcta, en momentos de dificultad para cuando tú pasas al otro lado, digo, esto me causó trabajo, esto tuve que dar la milla extra y de esto yo no voy a abandonarlo. Y Dios quiere que nosotros desarrollemos esto en nuestra relación con Dios. Dios prometió en Salmo 32:8, no tienen que buscarlo más adelante si quieren, yo se los voy a dar. Dice así, el Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. Dios es nuestro guía y nuestro velador. ¿Por qué desconfiamos? ¿Por qué dudamos? Por nuestra naturaleza pecaminosa, es obvio. Pero cuando llevamos nuestra naturaleza pecaminosa ante la presencia de Dios y damos más de nuestra vida a nuestra relación con Él, estas dudas comienzan a disiparse. Comienzan a disiparse. Dudar en medio de la enfermedad se vale porque que nadie se quiere morir, hay que un ser vivo, un ser querido se muera, un ser cercano se muera. Pero qué bueno que Dios está ahí para cuidarnos. Yo meditaba y yo le decía a la iglesia, y vuelvo a decir lo que aquel día dije, una vez mis hijos salían de casa y para mí era un caos. Les va a pasar algo. Ani, no, es así. Así yo pensaba, les va a pasar algo. Ahí comencé a entenderla a mi papá. Ahí está. Ahí comencé a entender que mis papás se preocupaban por mí. Y yo decía, estos viejos, tanta preocupación. Y entendí que sí, que se vale. Pero entonces, una vez estoy en casa y pasa la hija de un pana mío que es un loquillo, de esos de la calle, pero un loquillo, con reggaetón, el cristal del frente de su carro roto, y ella iba por ahí, ¡wow! Y yo le estaba pensando, él le habrá dicho a su papá que iba para algún lugar. Él está haciendo y deshaciendo por ahí, él no está preocupado en su hija. Y yo dije, ¿y qué me pasa a mí si yo soy hijo del que protege a mis hijos? Porque mis hijos tienen el mismo papá que tengo yo. Es Jehová Dios. Y acabamos de leer que Dios te guía por senderos, en senderos de tu vida, te aconseja y vela por ti. O sea, porque yo no puedo poner eso en práctica en cuanto a la relación de mis hijos con papá Dios. Y porque siempre tengo que dudar, ay, le va a pasar esto. Ay, no va a comer. Nosotros siempre entendemos y creemos que los hijos son incapaces de desenvolverse donde van. Mi hijo es introvertido, es callado, casi ni habla, y todo es por ahí en una esquinita.
Entonces, uno acá, ¿cómo se desenvolverá? De hambre no se ha muerto, porque bastante gordito que está. Sabe ir a un restaurante de comida rápida y pedir lo que le gusta. Sabe cocinar, algo que yo no supe a la edad que él tiene. Entonces, uno cree, mi hija se iba a casar. Yo dije, ¿cómo va a fregar un plato? Si casi ni practicaba en casa. Me duele. A Gadiel le pica. No, ya fregaba de vez en cuando. Entonces, no, uno se preocupa cómo ellos van a llevar su vida. Entonces, a nosotros se nos olvida que papá está ahí y dudamos de la creencia de nuestro padre para con cuidado de nuestros hijos. Y la palabra nos establece así: Dios nos cuida. El Salmo 34:7 dice: pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Válgame, nosotros tenemos al guardián de los guardianes, al rey del universo, al que atalaya no solamente el barrio Corazón, no solamente Olimpo, no solamente Arroyo, Guayama, no, al que atalaya toda la tierra. Y dudamos del cuidado de Dios para con nuestra vida. Es que le va a pasar algo, es que va a tener un accidente, es que las cosas están tan malas. Oye, al final de todo, iglesia, y aunque parezca esto algo frío, si alguno de mis hijos o de mis seres queridos pasara algo, le va a pasar en el momento que Dios entienda que le va a pasar. Enfrentar ese tipo de cosas son difíciles, pero yo no puedo crear duda de la cobertura de Dios para con mi familia, con mis hijos, con la iglesia del Señor. No puedo dudar que Dios está conmigo. No puedo dudar que Dios me lleva de la mano, aunque yo esté como un niño malcriado, echando para atrás. Dios, evidente, papá. ¿Usted ha visto a los niños malcriados en Walmart cuando no le compran algo? Que se ponen bravos. Ayer yo estaba en un sitio ayer y yo escuché un clase de gritos. Bueno, me quedé hasta de frente. Yo dije, diantre, este tiene unos pulmones. Hizo un clase de, pero una perreta que el niño. Y yo dije, Dios mío. Oye, y así muchas veces nosotros vamos de la mano de Dios peleando y Dios ahí, no es que yo te cuido, es que yo hice un compromiso contigo, dice el Señor. Yo te dije que si tú venías acá, yo te iba a cuidar. Y como tú decidiste amarme, como tú decidiste seguirme, como tú has decidido honrarme, como tú has decidido seguir, aunque el tiempo esté malo, yo te voy a cuidar. No lo dudes. No lo dudes. El Salmo 103, me he vuelto un salmista hoy. El Salmo 103:3 dice: Él perdona mis pecados y sana todas mis enfermedades. Nuestro Dios perdona y sana. Entonces, yo decía, ¿por qué me pusiste esto en el corazón? Porque había un montón de salmos más. Y yo buscando y buscando. Y yo creo que la iglesia entiende que aunque hayas fallado a Dios, Dios está ahí esperando que pidas perdón. Él no se mueve. Él no te va a odiar. Dios conoce tu corazón. Dios conoce que tú no querías hacerlo y que posiblemente en un momento de desliz tomaste una mala decisión. Y muchas veces el enemigo utiliza ese momento para crear una duda en ti constante y decirte, no te acerques, que ya fallaste. Por eso es tan necesario estudiar la palabra. Dice la palabra que si fallamos, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo. Qué lindo es saber eso, iglesia. Qué lindo es saber, no que vamos a tener una licencia, puedo pecar en todo momento. No, es aquella convicción de que el día que caigamos, que pequemos y que nos levantemos arrepentidos de nuestros pecados, aquí está Jesús nuevamente. No dudes del cuidado de Dios para con tu vida. Y por cuestión de tiempo, por la actividad que se va a dar hoy, no sigo mencionando un montón de llaves que pueden abrir la puerta del calabozo. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros unas llaves para abrir la puerta del calabozo.
Y al principio de la enseñanza yo le puse escapando del calabozo de la duda. Pero es que Dios no es un escape. Y yo meditaba en como que no me gusta este tema. Yo seguía escribiendo y como que no, este tema a mí no me causa comodidad. Y es que yo no escapo de la duda, no. Yo salgo de la duda fácilmente con una llave que se llama esperanza en el Señor. Hoy Dios quiere que todos nosotros tomemos la esperanza en el Señor, que posiblemente con el pasar de los tiempos hemos dudado y ha pasado en el corazón. Poder ver la provisión cuando tus finanzas dicen lo contrario. ¿Quién se ha puesto a hacer que en Excel? Hay uno de los Excel que dice, que habla sobre la finanza. Puedes hacer una tabla para financiar tu summary familiar. Y tú entras ahí, le das. Si tienes Excel en la computadora y lo estás pagando, qué sé yo, pues entras. Y pegas a anotar. Tu mensual, tanto. Luz, agua, tanto. Nada, pones todos tus gastos. Te lo pones hasta cuando sales afuera, tanto. Lo que gastas en comida de perro, tanto. Electricidad, todo, gasolina, todo, renta, other, dice other. Uno dice other, porque si acaso tienes algunos gastos extraordinarios, ahí lo pones. Entonces, en mi caso, cuando vengo a ver, yo digo, ¿y cómo yo vivo? Porque mira que lo he trabajado como 4 o 5 veces. No. En estos días se lo llevé a mi esposa. Toma, mira, Lizzy. Y Lizzy, porque se lo pasé no le pasé todos los gastos. Y se lo pasé en un papel. Y me dijo, pero te faltó esto, te faltó esto. Y yo venía que lo que me sobraba iba gestando. Y dije, ¿y como yo paso una quincena? Yo paso la quincena, ¿tú sabes por qué? Porque he creído en la provisión de Dios en mi vida. Obviamente, iglesia, tenemos que ser inteligentes cuando vayamos a tomar decisiones financieras. Y lo mejor no es pasar, lo mejor no es hacer esto. Lo mejor es ser muy cauteloso, gracias. Lo mejor es ser muy creativo y tomarte el tiempo de coger tus finanzas y decir, esto no me lo puedo comprar. Obviamente, mis deudas en las tarjetas de crédito no las hemos gozado ni las estamos gozando ahora en la vida de mis hijos. Había que dar $400 y lo hago y no se los voy a cobrar nunca porque eso fue mi compromiso con ellos. Pero Patria venía, papi, hay que dar $400 en el primer pago de la universidad. Y yo, rayo, 400, y yo pegaba 400, y me ponían pantalones con más bolsillo a ver si en alguno de ellos aparecía algo. Y buscaba 400, y yo, ves con tu mamá. Y mamá iba y cogía su tarjetita. Y ahí 400. Se rompió el cajo. ¿Cuántos son? 300. ¿Dónde hay chavo? La bendita tarjeta de crédito. Entonces, cuando vienes a ver, te sacas de apuro y te meten en otro. Pero entonces, yo veo el cuidado de Dios, que aún yo metiendo la pata, Él me cuida y eso continúa, mira, proveyendo en medio de la situación. Lo mejor es no hacerlo. Lo mejor es vivir el tiempo cuando no había tarjeta de crédito, o sea, que sus abuelos siempre sacaban algo. Mi abuelo recibía como $400 de seguro social y cogí unos cuponcitos. Mi abuelo trabajó por muchos años y cuando vino a coger seguro social eran 400, 600. Yo no sé cómo mi abuelo hacía compra, le compraba dulce a los nietos y a los bisnietos porque yo lo llevaba a comprar. Y guardaba chavo y algunas veces sus hijos estaban atrás y le decía, toma papá 100 pesitos. Y tú decías, pero ¿dónde sacó 100 pesos si lo que recibe son 600 pesos? Es una buena finanza, es una finanza buena, saludable. Les comparto todo esto porque yo he visto la mano de Dios cómo ha cuidado esa área de mi vida y otras mucho más delicadas. Y otras cosas que posiblemente no decimos.
pero he visto el cuidado de Dios para con nosotros. Ahora yo pregunto, yo estoy hablando de un calabozo de la duda. Y voy a hacer unas preguntas bien directas. Y hoy hay poquita gente, hoy tú vas a alzar la mano con toda la libertad del mundo. Y si te van a mirar, mírese a sí mismo. Pero voy a ser bien intencional. ¿Cuántos de los que están aquí o de los que me están viendo entienden que han entrado al calabozo de la duda por sí mismos? ¿Verdad? Yo quiero eso mismo. Muchos de nosotros hemos entrado al calabozo de la duda por sí mismos. La puerta está abierta. Puedes pasarlo, no quiero entrar. Es tiempo de nosotros ser capaces de salir de ese calabozo. Pastor, ¿de qué trato? Sigue tratando. Sigue tratando. Nuestra seguridad está en el Señor, no en nosotros mismos. Por nuestras propias fuerzas nosotros no podemos hacer nada. Se supone que a la medida que nosotros nos vamos acercando más a Dios, las dudas vayan disipando. Debe ser así, pero muchas veces no es así. Mi papá me decía, se supone que una persona, mientras más conocimiento tenga, más humilde sea. Mientras más estudie, más humilde sea. Y nosotros vemos lo contrario. Personas que llegan a niveles de doctorado son las personas que menos tú puedes alcanzar o llegar a ellos. Y se supone que sea lo contrario. Se supone que dentro del Evangelio, mientras más nos acercamos a Dios, más creamos que Él está ahí. Pero nos acercamos a Dios, entonces como quiera viene el diablo con el dardo de la duda. Y a nosotros se nos olvida ponernos el escudo de la fe. Y creemos lo que posiblemente nosotros mismos nos hemos creído por tiempo. Nos hemos creído por tiempo. Es tiempo de salir de ese tiempo, de ese calabozo. Ahora hago la segunda pregunta y con esto termino. ¿Quiénes quieren salir de ese calabozo? ¿Quiénes quieren salir del calabozo de la duda? Yo no quiero dudar más. Yo no quiero dudar más en que Dios tiene control de mis hijos, de mi esposa, de mi vida. Yo no quiero dudar más que Dios tiene control de mis finanzas. Yo no quiero dudar más que mis hijos son salvos o que mis nietos son salvos. Yo no quiero dudar más en que Dios tiene el control de todo en mi vida. Yo no quiero dudar. Yo quiero salir de ahí. Yo quiero tomar la llave de la esperanza. Ir al portón de la cárcel de la duda, abrirlo, salir, pero con esta misma llave al otro lado cerrarla, partirla y no entrar más. Pastor, ¿y si mañana me da con dudar? Yo te leí algunos textos bíblicos, pero buscas más. Busca este texto bíblico que es el más fácil para tú recordarte. Todo lo puedo en Cristo. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti ha confiado. Oye, hay duda, hay esperanza en el Señor. Mire, la duda va a venir, pero yo te estoy diciendo que la medicina está aquí, en la palabra del Señor. Ahora nosotros tenemos bueno, mira lo que yo le digo, palabra del Señor, yo que estoy utilizando un canto de metal con unas cosas allá adentro. Entonces, esta cosa dice, tú entras aquí, en el caso de esta, dice Safari. Yo le doy aquí, iglesia, y me lleva a googlear. Y googleo. Mira, y todo esto son promesas. Promesas que Dios tiene para los hijos de Dios. Y yo creo que el 98% de nosotros tiene un celular. Y el 98% de nosotros sabe buscar y googlear. Y entonces, ¿por qué les digo esto? Porque posiblemente no sabes dónde está la promesa de Dios para tu necesidad en el momento. Pero la buscas aquí
y va a aparecer. Y Dios te va a decir, yo tengo cuidado de ti. Amén. ¿Quiénes los creen? Amén. Así que todo aquel que quiera salir de la cárcel de la duda, póngase de pie. Vamos a orar para que Dios tome control de nuestras vidas, para que nos dirija, para que nosotros seamos capaces de entender el propósito de Dios en nosotros, que es bueno, agradable y perfecto. Amén. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias. Gracias, Dios, por tu amor, por tu bondad y misericordia, Señor. Yo te pido, mi Dios, en el nombre de Jesús, que seas tú guardándonos, Señor. Que seas tú dirigiéndonos, Padre. Mira, mi Dios, cuando entramos en dudas, te pido que tu Espíritu Santo sea guiándonos, Señor. Lo que sabe hacer, guiándonos a la verdad. Mi Dios, redargúyenos, Señor. Mi Dios,